La desinformación no descansa y si no has estado viviendo bajo una piedra estas semanas, te habrás enterado que se ha celebrado el Mundial de Qatar. Y parece ser algo así inofensivo, un partido de fútbol hoy. Qué bonito, pero no. La desinformación, como decía, no descansa. Entonces vamos a hablar de todo de bulos que se han difundido estas últimas semanas por internet con el coordinador de Maldito Bulo, Andrés Jiménez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Oye, es que pasó exactamente igual aquí en la redacción de Maldita. Yo me acuerdo que unos días antes de empezar empezamos pues incluso a hacer porras de quién iba a ganar, de qué equipos queríamos que perdieran, también con esa mala baba, pero efectivamente conforme han ido pasando los días, pues hemos visto que sí, que ha sido un fenómeno desinformador tremendo y hemos estado liados, sí. Claro, yo es que en estos. Ahora te cuento un poco lo que vamos a hacer. Me he preparado como algunas cosas que he visto por las redes sociales y me dices que si son ciertas, si no lo son, que las que he Venga, elegido ya tienen pinta de que no lo son y me cuentas el por qué, ¿vale? Pero antes de van 30 empezar, bulos ya, ¿eh? 30 bulos, Carlos. 30 bulos de un 30 partido. bulos desmentidos solo sobre el Mundial. Claro, es que es lo que decía, parece algo como inofensivo o es más, alguien puede pensar, bueno, un bulo sobre el mundial no puede suponer un problema. ¿Es un problema un bulo Claro. sobre el mundial? Es un problema en el sentido de que se ve claramente como a veces hay personas que están en Twitter y se piensan que Twitter es el mundo, ¿no? Y que si tú difundes una broma con un tono pues claramente humorístico que gran parte de los usuarios de esa plataforma van a entender, eso no quiere decir que la gente que está en WhatsApp, familiares igual que todos tenemos que no están en según qué redes, lo vayan a entender, ¿no? Entonces allí es el problema cuando se verifica, cuando se difunden esos contenidos satíricos a modo de broma, pero como reales, ¿no? Entonces ese es el primer problema. Y luego también hemos visto como hay pues claramente un bulo que se difunde en España, al mismo tiempo en muy pocas horas puede estar moviéndose en otros países como México y tal. Tenemos un montón de ejemplos que vamos a comentar ahora mismo, pero sí es un problema, claro. Mira, yo te comento el primero, ¿vale? Es una captura bueno, parece ser una captura del mundo, ¿vale? Ujú. Que venía a afirmar eso, que un espontáneo interrumpió el Mundial de Qatar y que había sido sentenciado a muerte por mostrar la bandera LGTBIQ+. Y se ve ese chico con una bandera ahí como corriendo. Yo Sí, tal esto, cual. yo esto me lo creí. Vi la captura esa del mundo y pensé, bueno, pues será Claro. verdad. Y además, como hemos estado hablando de la falta de libertades que hay en Qatar, pues penséis Mm. coherente, además, ¿no? Sí, sí, porque es algo coherente con lo que tú has ido leyendo en los últimos meses. Está ese logo del mundo. Y el caso es que esto es, Carlos, 28 de noviembre, partido entre Portugal y Uruguay. Pasa lo que Qatar no quería que ocurriera, que es que alguien salta al campo, un espontáneo, para hacer no una, sino varias reivindicaciones políticas sobre, pues lo que decías, derechos LGTBI, Ucrania, las protestas en Irán. Entonces, varios asuntos que son incómodos, claramente, para Qatar. Entonces ocurrió lo que tú has dicho, que una cuenta se pone intencionadamente el logo del periódico El Mundo, se pone el nombre del Mundo, es decir, que a simple vista parece una cuenta real de ese periódico y consigues que algo que tú te inventas, pues como decíamos antes, a modo de broma, se termina viralizando como si fuera algo completamente real que ha publicado ese periódico. O sea que ya no es, nosotros cuando estamos en Twitter sabemos que hay cuentas que se hacen pasar por medios de comunicación o por otras personas, pero ese conocimiento no tiene por qué tenerlo alguien que no utiliza Twitter. Claro, veo que el nick es, hostia, no lo veo bien, claro, el Claro, nick no es el del mundo, claro, yo no, no lo, es ve- el del mundo. lo ves así Sí, por encima y realmente lo parece. Espera, yo tengo varias preguntas de eso. ¿Esta sí. persona realmente saltó al campo con esta bandera? Es que ahí está el truco. Tú lo ves a simple vista y esto salió en los medios de comunicación, ¿eh? Porque claro, fue una notición en ese momento, fueron todos los medios a contarlo y a simple vista pues parece la bandera LGTB, pero no lo es. Y si te fijas en detalle, hay varias diferencias. Por ejemplo, tiene un color azul más clarito que la bandera LGTB no tiene. Hay un cambio en el orden de los colores y aparte pone paz en italiano. O sea que es similar. La persona, el activista, dijo que efectivamente estaba reivindicando los valores, los derechos de las personas LGTB, pero esa bandera como tal no lo era. Y entonces ahí viene el problema, que es cuando dicen, no, a esta persona que ha saltado al campo de juego a interrumpir el partido, le van a ejecutar, le han condenado a muerte. También se ha ido comentando mucho, sobre todo en Twitter, que igual es donde yo me muevo, ¿vale? No sé si vosotros tenéis constancia en otras redes, el tema de que en Radio y Televisión Española, cuando se comentaba el Mundial, alguien llamó mono a un jugador. Por ejemplo, yo veo que una recopilación que habéis hecho vosotros pone, pues, Uh -huh. no me creo que hayan dicho que es un mono, jaja, en serio, puf, la televisión española no cambiará nunca, qué malitos son. Un mono, Radio Televisión Española, nos vemos en el infierno. Uh -huh. Bueno.
Sí, a ver, vamos a poner en situación a los que nos están viendo o escuchando. Esto es un vídeo que se viraliza en las redes sociales, sobre todo en Twitter, es verdad, ¿eh? En el que dicen que, pues eso, Radio Televisión Española ha llamado mono a una persona que estaba participando en esa ceremonia de inauguración. ¿Qué pasa? Que no fue el caso. Aquí lo que han hecho ha sido juntar el audio de la cadena COPE, porque el audio en el que se comete ese error es de la cadena COPE, con la imagen de Radio Televisión Española. Entonces, claro, ya tienes el bulo servido y es un ejemplo más de cómo se desinforma sobre la tele pública en España. Pero sí, o sea, esto fue en concreto un periodista de COPE que estaba narrando esa ceremonia de inauguración, que no vería bien lo que estaba ocurriendo en el terreno de juego, y la persona que identifica de forma errónea como un mono, pues es un embajador del Mundial de Qatar discapacitado que no tenía piernas. Claro, pero en este caso es, o sea, no es un error inocente. Ha habido alguien que lo ha manipulado. ¿Habéis podido Sí, echar para atrás para ver exactamente quién fue el primero que difundió eso? ¿Se puede? es que es muy complicado porque tiramos para atrás en el sentido de que fuimos a la retransmisión original de Televisión Española y ellos sí que habían hecho los deberes, a diferencia de la cadena COPE. Ellos sabían perfectamente quién era esa persona discapacitada que salía y por lo tanto pues no hubo semejante error. Entonces, es verdad que históricamente pues se ha desinformado y sí ha habido muchas polémicas en ese sentido sobre Radio Televisión Española, pero no podemos saber el origen y la intencionalidad que hay detrás, porque sí, puede ser que hubiera pues mala intención, pero también puede ser perfectamente que simplemente quien creó esto quería ilustrar lo que estaban narrando en la cadena COPE, ¿no? Vale, quería denunciar el tema de la copa y puso las imágenes recurso que tenían que eran de televisión Claro, española. claro, dijo, yo quiero compartir esto en Twitter, pero para que mis seguidores sepan de qué estoy hablando, quiero que lo puedan ver también. Entonces lo mismo hizo algo así, pues muy rápido, de coger esas imágenes de televisión española y ponerles por encima el audio. Es una posibilidad, puede ser, como decías, que hubiera mala intención, pero eso no lo podemos saber. Una cosa que también se ha estado moviendo mucho es la afirmación esa de que se ha condenado a 30 latigazos a un aficionado mexicano por introducir alcohol en Qatar. Sí, es otra de las polémicas, ¿no? que hemos visto en los meses previos al Mundial de Qatar, esas prohibiciones, esas restricciones al consumo de alcohol, sobre todo en los estadios del Mundial. Entonces, muchos de los bulos que hemos visto han surgido en forma de meme relacionados con esas prohibiciones del alcohol. Y este es uno de ellos, es un vídeo que se viralizó en TikTok de un aficionado mexicano que llega a un aeropuerto en Qatar y cuando sale del control de seguridad levanta la chaqueta y muestra que allí hay una botella de alcohol. Entonces, como dices, se empieza a viralizar que a esta persona le han condenado, no solo la han detenido, sino que le han condenado a 30 latigazos en una plaza pública y esto no es un bulo inocente. O sea, esto no se quedó ahí, no es el típico bulo que dices, bueno, lo desmiento y ahí se queda. Esto llegó hasta las más altas esferas del gobierno mexicano porque la Secretaría de Relaciones Exteriores de ese país tuvo que ponerse en contacto con Qatar para asegurarse de, oye, no habéis condenado a un ciudadano nuestro mexicano a esto por llevar alcohol, ¿no? O sea, que tuvieron que hacer esa gestión y al final, pues se vio, el propio usuario que empezó el bulo reconoció que era toda una broma, pero fíjate las consecuencias que puede haber y lo complicado, el tiempo que tarda en desmentirse un bulo en comparación con lo que tardamos en crearlo. Hostia. Es otro, Es este fuerte, creo ¿eh? que es un ejemplo muy claro realmente del peligro que supone la desinformación. Porque claro, es Sí, como si fuera una broma, vemos claramente que es una broma y tal, pues no pasaría nada. Pero claro, si alguien se lo cree, esto puede suponer un problema institucional, se llama, entre países. sí, total. Hombre, claro, es que encima un castigo, lo de los latigazos y tal, son castigos que se suelen relacionar con países como Qatar. Sabemos también de oídas, aunque no hayamos seguido mucho la actualidad, de oídas sabemos que no se va a poder tomar alcohol. Entonces, claro, tú recibes esto y encima de TikTok, que mucha gente ni siquiera está en TikTok, pues claro que te lo vas a creer. Y eso fue lo que ocurrió no solo en parte del gobierno mexicano, sino en los miles de usuarios que difundieron esto como si fuera real. A ver, aquí hay ahora, vamos ahora con un tema que yo ya me ha patado la cabeza de plot twist que ha tenido eso. A ver, a O ver, a sea, ver. a ver si lo digo bien. Primero hubo unas imágenes que decían que Rihanna estaba en el Mundial de Qatar. Luego dijeron, no es Rihanna, es una influencer que se llama Priscilla Beatriz, que está realmente en el Mundial de Qatar. Y luego hubo otros plot twists que resulta que no, que sí que es Rihanna, pero no es en el Mundial de Qatar, sino es en el Mundial de Brasil de 2014. Es tremendo. No sé si lo O he sea, dicho bien, o sea, explícalo tú porque la- eso me ha petado la cabeza.